Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Vale. Bien, pues vamos a repasar un poco de otras de exploración física, pero creo que va a ser mucho más enriquecedor verlo en el contexto de casos clínicos, porque pues nada más estar hablando cómo se explora, pues no tiene caso. No lo están observando, ¿ok? Entonces, en este caso clínico, pues creo que es muy llamativo y muy enriquecedor en el contexto, pues, que es algo también neuroquirúrgico y algo que ustedes, pues, es por lo que están, ¿no? Quieren ser neurocirujanos. Bueno, no voy a andar mucho en el caso, solamente para que vayan conociendo cuál es la dinámica de presentación de un caso clínico, para cuando también lleguen a presentar un caso en alguna sesión ustedes o algo por el estilo. Muy bien, entonces, listo. Entonces, la presentación del caso clínico, vamos a tener que es un heredero familiares. Su abuela fue finada por cáncer gástrico, su padre finado por cáncer de próstata, antecedentes personales no patológicos, evidentemente tabaquismo, que suspendió a los 29 años, etilismo también suspendió hace 9 años, alergias negadas, y le realizaron cirugía de cataratas, tuvo un desprendimiento de retina por traumatismo, antecedentes andrológicos, enfermedades de transmisión sexual negadas, tamizaje para cáncer de próstata y de colon negado, y negativo el de tamizaje de próstata. ¿Cuáles son los diagnósticos que el paciente presentaba al momento de la del diagnóstico que se le realizó? Tenía diagnóstico de mieloma múltiple, me imagino que, entonces me imagino que ya algunas personas ya han de conocer este caso clínico. Tiene antecedente de mieloma múltiple. A ver, vamos a ver si está. Lalo, ¿estás? sí. Ah, sí, estás. Ahí anda el pan. Muy bien. Entonces, mieloma múltiple de cadenas ligeras. Ya, si quieren, en algún momento vemos qué es mieloma múltiple, porque considero que es una de las enfermedades hematológicas más complejas. Pero bueno, tienen que saber que el mieloma múltiple es una neoplasia o es un cáncer de las células de los linfocitos B que se convierten a células plasmáticas. Hay una proliferación de células plasmáticas que incrementan los niveles de inmunoglobulina. Entonces puede haber mieloma múltiple de cadenas ligeras o de cadenas pesadas. Pueden ser de tipo IgG, IgE, IgA, IgM. Lo más común es IgG, ¿sale? Y bueno, las escalas pronósticas que tenía se le realizó en el 2013, ha tenido recaídas serológicas y la complejidad del caso clínico en este contexto es que había tenido recaída, ya para su última recaída era durante el padecimiento actual. ¿Sale? Ya llevaba 3 recaídas y 3 líneas terapéuticas para el mieloma múltiple. Y pues el contexto es algo quirúrgico. ¿Qué tanto se beneficiaría de darle algo quirúrgico a un paciente que ya ha tenido recaídas de su cáncer y que probablemente pues tenga una supervivencia menos de 2 años, ¿no? Entonces, la terapéutica, no les voy a leer todo, pero está. Y bueno, tampoco les voy a leer todo esto, pero lo único que quiero que pongan énfasis es en esta última parte. Para el 2021 tuvo una nueva recaída clínica de su cáncer, del mieloma múltiple, asociada a una tasa de una disminución de la tasa de depuración de la función renal. ¿Ok? Aguántenme tantito, ¿eh? Muy bien. Su padecimiento actual prácticamente inició desde el 2017. Este paciente, por su mieloma múltiple, las múltiples recaídas que había estado presentando, algo que tienen que saber también sobre el mieloma múltiple es que una de las características clínicas del mieloma múltiple es que hacen lesiones osteolíticas. Acuérdense que las lesiones a nivel Recording in progress. a nivel óseo pueden ser lesiones osteolíticas, es decir, destruyen
hueso u osteoblásticas, es decir, forman hueso, ¿sale? En el mieloma destruyen hueso. Y por eso en los pacientes con mieloma múltiple se les realiza seguimiento para ver si hay presencia de lesiones líticas. Una de las cuestiones más importantes en este tipo de pacientes es que no existan lesiones líticas a nivel vertebral, porque el hecho de que haya una lesión lítica a nivel vertebral puede producir sección medular, ¿ok? Entonces, justamente este paciente debuta en el 2017 porque el paciente refería leve dolor a nivel de la columna. El servicio de hematología le hace una radiografía de columna, una resonancia magnética posteriormente, donde evidencian una fractura crónica a nivel de L2 y L4, ¿sale? ¿Por qué? Porque se aplastaron las vértebras por estas lesiones osteolíticas que presentaban, ¿sale? Esto fue para el 2017. Se le hizo el diagnóstico, se envió al servicio de neurología. Evidentemente no les voy a mostrar que todas las consultas que tuvo con neurología, pero para septiembre del 2019, el paciente empezó con paraparesia súbita. ¿Qué es paraparesia? Debilidad de miembros pélvicos. Eso es paraparesia, ¿sale? En lugar de decir debilidad de miembros pélvicos, le ponemos paraparesia súbita, evidentemente por el inicio, con dificultad para la marcha, súper evidente por la debilidad, que esto, vean, tuvo una presentación de inicio súbito y de fin súbito que recuperó a las 12 horas después de haber iniciado el cuadro, para septiembre. Para octubre del 2019, refiere que presentó un dolor de tipo eléctrico. Ya tenía un dolor a nivel de la columna lumbar desde el 2017, que fue intensificándose y en 2019 ya lo refiere de tipo eléctrico con disminución de la fuerza del miembro pélvico derecho. Creo que ya en una ocasión habíamos hablado de cuál es la clínica que pueden presentar. Es decir, que evidentemente la radiografía no sirve de mucho, que en este tipo de pacientes hay que hacer una resonancia magnética, por lo que les había dicho, pueden tener fracturas vertebrales patológicas y este es un, ¿sale? Dolor de tipo eléctrico y disminución de la fuerza del miembro pélvico derecho. Para noviembre del 2019, dolor lumbar, irradiación al miembro pélvico derecho también, parestesias, es decir, sensación de entumecimiento, y paraparesia, es decir, la sensación de debilidad. Se había caído ya en 2 ocasiones. Para febrero del 2020, pues todos estos síntomas se asociaron a que tenía la fractura crónica, ¿no? Corrobora un poco. Entonces se le hizo la vertebroplastía percutánea. ¿Qué es una vertebroplastía? Prácticamente como si cementaran la vértebra, le dieran. Para agosto, esto fue en febrero del 2020, para agosto del 2020 cursó con mejoría del dolor, ¿sale? Una mejoría hasta del 90%, pero persistía la debilidad de los miembros pélvicos. Para el 25 de febrero del 2021 incrementas, y para junio del 2021 ya tenía dificultad para iniciar la micción. Esto es muy importante, que si un paciente empieza con debilidad y después tiene alteraciones para iniciar la micción y tiene estreñimiento o hace retención urinaria, piensen en que no está afectando solamente la raíz, no está afectando solamente la caudequina, ya está afectando el cono medular, ¿ok? ¿A qué nivel se encuentra el cono medular, Lalo? La médula termina en L2, entonces aproximadamente en esa zona, L2, L3. Entonces, lesiones por arriba de L1, L2, tenemos riesgo de producir una lesión a nivel del cono medular, ¿sale? Entonces, vean, su lesión empezó en L2, o tenía la fractura de L2, entonces como que iba concordante que todo era por esto, ¿no? Todos decíamos, no, pues la fractura ya le está lesionando también el cono medular. Por eso es que esa es la razón por la que hacemos las punciones lumbares por debajo, ¿no? En L3, L4, ¿okay? Que es a nivel de las crestas. Entonces, ¿y por qué qué núcleo importante de la micción se encuentra a nivel del cono medular, Ángel? No acuerdo, sí. Es de L2 a L4. ¿Cómo se llama ese núcleo? No. Exactamente, núcleo de Onuf. Muy bien. Entonces, acuérdense que el centro de la micción tiene un control cortical, un control vulvar y un control medular, que es el núcleo de Onuf, ¿sale? Que es el que se lesiona en los pacientes que cursan con
con afección del cono medular. Por eso, importantísimo en pacientes que cursan con este tipo de clínica de debilidad de miembros pélvicos, dolor y afección del inicio de la micción o estreñimiento, tendríamos que darle esteroides, ¿eh? Es una de las indicaciones para dar esteroides potente porque se está lesionando la médula, ¿ok? A diferencia de una radiculopatía donde no se afectan tanto el inicio de la micción o el estreñimiento, pueden presentarlo, pero no es tan súbito, que esos no ameritan esteroides. Pero bueno, para julio del 2021 el paciente había presentado caída ya en 2 semanas previas e inició con bastón. Entonces vean una evolución ya de aproximadamente 2 años, ¿no? Ya, si lo contamos. Evidentemente, cuando hagan una exploración física, tienen que ser la exploración general. En la exploración general, siempre sus notas deben de tener los signos vitales: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, TA, temperatura, saturación, que ya es parte de los nuevos signos vitales que se utilizan. La glicemia capilar no es de Stroxis, el de Stroxis eran con tiritas como de ego, que ya no se ocupan actualmente. Talla y peso, vean que todos sus signos vitales están normales. Evidentemente, ectomórfico, es decir, flaquito, adecuada coloración de piel y mucosas, orofaringe sin alteraciones, tórax simétrico con campos pulmonares bien ventilados, ruidos cardíacos rítmicos, sin agregados, abdomen blando, normoperistalsis, sin datos de irritación peritoneal. Evidentemente no es exploración renal, pero sin dolor a la percusión renal o yordanos presentes, no hay puntos ureterales y las extremidades, a pesar de la paraparesia, estaban eutróficas, es decir, estaban íntegras muscularmente y los pulsos estaban presentes, ¿no? Ok, primer punto de la exploración neurológica que tienen que tener en cuenta es el estado de alerta. Y hay que tomar en cuenta que no es lo mismo estado de alerta que estado de conciencia. ¿Por qué? Porque un paciente puede estar alerta, es decir, puede estar despierto, puede estar con los ojos abiertos, pero puede estar con alteración del estado de conciencia. Es decir, la conciencia es la interacción de la persona con su entorno. Un paciente, por ejemplo, que se encuentre en estado vegetativo, puede estar con los ojos abiertos, está alerta, pero tiene alteración del estado de conciencia, porque evidentemente no interactúa con su medio. Entonces, tienen que separar estos dos puntos, alerta y conciencia. Entonces, este paciente estaba alerta y consciente. ¿Por qué? El estado de despierto, ya ustedes lo tienen que valorar en que se encuentra alerta, somnoliento, en estupor o en coma. Hay un punto intermedio entre el estupor y la somnolencia, que ¿alguien sabe cómo se llama? ¿Obnubilación? Obnubilación, muy bien. ¿Y cómo se describiría la obnubilación? El paciente alerta es el paciente que no necesitas estarlo estimulando para que se mantenga despierto, ¿sale? El paciente somnoliento durante la plática tiende a quedarse dormido y necesita un estímulo habitualmente táctil o auditivo. El paciente en estupor, evidentemente, a pesar de un estímulo táctil, auditivo o un estímulo doloroso, únicamente despierta a pesar del estímulo doloroso, y el paciente en coma, pues ni con el estímulo doloroso llega a despertar. El paciente obnubilado es este punto en el cual el paciente somnoliento responde, ya sea con un estímulo auditivo o responde con un estímulo táctil gentil, ¿no? El paciente somnoliento va a responder únicamente al estímulo auditivo, mientras que el paciente obnubilado con un estímulo táctil, ¿sale? Es como ese punto intermedio. Pero bueno, para fines prácticos, ustedes descríbanlo alerta, somnoliento, estupor y coma. Evidentemente el estado de conciencia, el estado de conciencia tiene que orientarnos a cómo se encuentra el paciente con respecto a su entorno. Muchas veces y casi siempre ocupamos la escala de coma de Glasgow, que saben ustedes que la escala de coma de Glasgow pues es una escala realizada para enfermeras y que se utiliza
o que se utilizaba generalmente para valorar el grado de afección neurológica en pacientes con traumatismo craneoencefálico y evalúa tanto una respuesta ocular, una respuesta verbal y una respuesta motora. Y acuérdense de esas tres respuestas. Ocular 4, verbal 5 y motora 6, ¿sale? De acuerdo a si el paciente está alerta, está somnoliento, cómo es la apertura ocular o no hay apertura ocular, si el lenguaje es fluido, es coherente o llega a estar desorientado, llega a decir alguna incoherencia o el lenguaje es inentendible o solamente hay si te obedece órdenes, si retira el dolor, si localiza el dolor, si hace postura de flexión o de corticación o no hace ninguna postura, ¿sale? Es lo que les evalúa la escala de coma de Glasgow. Entonces, este paciente estaba con un Glasgow de 15 puntos y evidentemente tienen que preguntar cómo se encuentra orientado en las 4 esferas. ¿Cuáles son las 4 esferas? Orientado en tiempo, lugar, persona y circunstancia. Muy bien. Parte de la exploración neurológica que nosotros hacemos, y esto lo hacemos no de manera como muy detenida, sino como durante la exploración del paciente, hablar con él para valorar su lenguaje. Prácticamente un aspecto de las funciones cognitivas, uno de los aspectos más importantes, o los dos aspectos más importantes es el lenguaje y la memoria, ¿ok? Que de memoria, después vemos una clase por todos los tipos de memoria que existen, pero del lenguaje tienen que valorar las 6 funciones del lenguaje: la fluencia, la repetición, la comprensión, la nominación, la lectura y la escritura, ¿sale? Estas son las 6 funciones que tienen que valorar en el lenguaje. Fluente, es decir, tiene que decir aproximadamente más de 11 palabras por minuto. Repite. Queremos valorar el NIH o que sospechamos afasia, es decir, a ver, repita las siguientes palabras o oraciones y le vamos aumentando la complejidad a la oración. Por ejemplo, en el paciente de valoración de NIH, le decimos, a ver, repita, ya lo veo, ya lo veo, baja a la calle, volví del trabajo a casa, está junto a la mesa del comedor, anoche oyeron al ministro hablar por la radio. Entonces, vean cómo la oración pues va incrementando en longitud y no solamente estamos valorando si el paciente está repitiendo. Evidentemente vemos si repite, cómo es la fluencia, si se traba para decir las palabras o no, ¿sale? La repetición que complete, ¿verdad? ¿Sale? Y evidentemente la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo. La nominación, pues que sepa identificar objetos, ¿no? La lectura y escritura, pues evidentemente no hay más que aclarar en este tipo de cuestiones. Esa es la primera evaluación que tienen que tener. Su exploración neurológica es lo primero que tienen que tener. Es el estado de alerta o el estado de despierto, la escala de coma, cómo se encuentran las funciones cognitivas, si es que se tienen que valorar, si no, más o menos si está orientado en tiempo, lugar, persona, que eso lo tienen que describir completamente, o si está afectado en alguno, y si el lenguaje está alterado, porque el lenguaje nos va a decir mucho de cómo está la función temporal, ¿ok? Después de esta primera evaluación, ahora sí, vienen nervios del cráneo. El nervio del cráneo, el número 1, pues el nervio olfatorio, generalmente no lo evaluamos porque es tedioso y poco útil. ¿Por qué es poco útil? Porque realmente no es la localización es solamente a las cintillas olfatorias y ya. O sea, puede estar sesgado por muchísimas cuestiones, ya sea que haya alguna obstrucción a nivel periférico, a nivel nasal, ¿sale? Y no siempre representa algo central, algo del sistema nervioso central. Se valora por una cada narina y se hacen pruebas de olfato, que las pruebas de olfato aproximadamente son olfato que se tiene un olor y después valorar otro olor que generalmente son olores florales, de café, mentol, chocolate, vainilla, pero es muy tedioso, entonces por esa razón no lo valoramos. ¿En qué pacientes considerarían ustedes que sería que si nosotros indagamos en valorar
el nervio olfatorio, pudiéramos encontrar una afección que nos orientaría a que este paciente esté empezando con una patología. ¿Alguien me puede decir alguna enfermedad? ¿La más característica o la única? No, es la más característica. Casi cerca. Parkinson. Los pacientes con Parkinson, las manifestaciones generalmente son manifestaciones no motoras, ¿sale? Los pacientes con Alzheimer también, las manifestaciones son manifestaciones no motoras. Bueno, COVID, bueno, evidentemente no el COVID puede producir esto, pero me refiero, ahorita hablando de enfermedades neurológicas y de sistema nervioso central, ¿sale? Traumatismo craneoencefálico, pues si hay una afección de la lámina cribosa del etmoides, pudiera tenerlo, ¿sale? Pero sin una alteración clínica o sin algo evidente y que empiece a ser notado, sospechen, indaguen en si el paciente ha tenido ya afecciones de memoria, ha tenido afecciones del comportamiento, generalmente Parkinson y Alzheimer. ¿Ok? De ahí, segundo nervio craneal, el óptico. A ver, fractura de la parte anterior de la base del cráneo, sí, comentamos fractura de la lámina cribosa del etmoides. Muy bien. Entonces, el segundo nervio craneal, ya se está acabando el tiempo. El nervio óptico, ¿qué es lo que tenemos que valorar? En la valoración del nervio óptico tenemos que valorar agudeza visual, y la agudeza visual no solamente lo podemos hacer a cuentaderos, pues sí, es como que lo más habitual. Nosotros en neurología tenemos que valorar objetivamente la agudeza visual con las cartas de Snellen, y la agudeza visual se tiene que valorar tanto con lentes como sin lentes. ¿Qué pasó? Bueno, ¿ya les tomaron lista? Ajá. Entonces tenemos que valorar la agudeza visual. Acuérdense que la agudeza visual normal es de 20-20. Si el paciente usa lentes, déjenlo que use los lentes. ¿Sale? No está sesgado la información porque evidentemente la agudeza visual correctiva es eso. En ocasiones, cuando el paciente no usa lentes y refiere, es que tengo disminución de la visión, siento que veo menos. La disminución de la agudeza visual tanto puede ser por una afección de la acomodación del cristalino, algo de afección de la refractariedad del cristalino, como algo que puede comprometer el nervio óptico. ¿Saben ustedes cómo pudiéramos diferenciar uno de otro? ¿Con qué prueba? ¿Con los reflejos? ¿Dónde? ¿Movimientos oculares? ¿Dónde? No se escuchó. ¿Con los movimientos oculares? No, agudeza visual. Ahorita estamos en agudeza visual. ¿Con los reflejos? ¿Como reflejo fotomotor? Bueno, en los reflejos, pero bueno, en agudeza visual únicamente, si queremos diferenciar uno sobre otro, se utiliza un equipo, un estenopeico. ¿Saben qué es un estenopeico? No. Es como No. donde se disminuye el ángulo de visión, más bien el campo de visión a través del cual va a ver el El paciente. uso de orificios, ¿no? Para poder ver. El estenopeico es como un platito, como una cucharita, ¿sale? Más o menos así. Imagínense que está todo negro y solamente hay un circulito pequeñito en medio, que es por donde se ve, ¿sale? Es decir, el ojo se tapa uno y luego se tapa el otro ojo, ¿ok? Y el paciente tiene que ver por este orificio en el ojo que se está revisando, ¿ok? Los pacientes que tienen afección a alteraciones en la refracción o alteraciones del cristalino, corrigen con el estenopeico, es decir, ven mucho mejor cuando se les pone un estenopeico para mejorar la agudeza visual. A ver, descartar. A ver, déjenme, les pongo un estenopeico. Ese.
Ahí se ve mi pantalla. No, o sea, dame aquí y vuelve a compartir. Ok, entonces eso que les mandó Ángel en su grupo de WhatsApp, eso es un estenopeico, ¿sale? Si el paciente corrige la visión con el estenopeico, es decir, que sin estenopeico su visión es de 20/60 y cuando le ponen el estenopeico es de 20/40, quiere decir que al paciente le faltan lentes. Pero si no corrige con el estenopeico, sospechen en que se trata más de algo central o algo que es más atrás, ya sea nervio óptico, cintillas o a nivel occipital, qué sé yo, ¿no? Eso ya lo tenemos que ir valorando poco a poco. La siguiente parte de la exploración física del nervio óptico es la campimetría por confrontación. Evidentemente, la campimetría por confrontación es dividir el ojo en 4 cuadrantes para poder evidenciar si el paciente está cursando con cuadrantanopsias o no, ¿sale? Es decir, ponen el campo de visión en 4 cuadrantes, ¿sale? Y al paciente le pedimos que se tape un ojo, el ojo que no vayamos a revisar, ese lo tapa, el otro ojo lo mantiene abierto y podemos hacer ya sea una campimetría por confrontación, nosotros nos ponemos enfrente del paciente, le decimos, mire fijamente aquí a mi nariz, enfrente, tenemos que estar a la misma altura, aproximadamente a un metro de distancia uno sobre el otro, y nosotros también taparnos el ojo ipsilateral al que el paciente se está tapando, es decir, vamos a valorar el mismo ojo y empezamos a hacer movimientos de confrontación uno sobre el otro. A ver, ya se está acabando el tiempo. Muy bien, ahí se ve, ¿no? Entonces, en la campimetría por confrontación nos tenemos que sentar enfrente del paciente, que casi la mirada tiene que estar al mismo nivel. Le pedimos al paciente que nos vea directamente a nosotros, a los ojos, que no tiene que mover los ojos, tiene que mantener su mirada fija. Nosotros también tendríamos que taparnos un ojo. Digo, hay diferentes formas de evaluar la campimetría por confrontación, ¿sale? Pero lo que tenemos que hacer es por cuadrantes, ¿sale? Cuadrantes internos, externos, superiores e inferiores, ¿sale? Para poder evidenciar alguna zona de mianopsia. Evidentemente hay formas mucho más eficientes de evaluar la confrontación, como la tomografía por coherencia óptica, donde el paciente está dando puntitos, picando cada vez que zonas que no observe. Entonces, vean, le pedimos al paciente sin ver, aquí la señora parece que está viendo acá el dedo, pero la señora debería estar viendo aquí a los ojos de la doctora, y la doctora moviendo su mano, ¿sale? Hacia los diferentes cuadrantes, y evidentemente también uno como médico tiene que ver el movimiento del dedo, ¿sale? Porque si nosotros no visualizamos, no estamos visualizando el dedo y el paciente sí lo ve, pues probablemente no estemos evaluando el mismo campo de visión, ¿ok? Por eso es importante que que el paciente, que el médico también tenga los ojos, tenga el ojo tapado para que seamos un poquito más simétricos o sea más congruente la exploración clínica, ¿ok? Como les decía, hay diferentes formas de evaluar la campimetría por confrontación. En un paciente que no puede ver, en un paciente, no, eso lo hacen ustedes como médicos generales, lo tienen que hacer. Eso no lo hace el oftalmo. Todo esto lo tienen que hacer ustedes como médicos. Esta es la exploración neurológica general. ¿Sale? Muy bien. Entonces, es el siguiente paso. Hay un tercer paso que es la colorimetría, ¿sale? Que esto lo hacemos con las cartas de Ishihara, pero bueno, eso
evidentemente eso no lo voy a mostrar, que no solamente es para los pacientes con daltonismo, pacientes con neuritis óptica, es decir, inflamación del nervio óptico, pueden tener únicamente, su único dato puede ser alteraciones en la percepción de los colores. Y eso lo hacemos con las cartas de Ishihara. No les voy a comentar más al respecto de eso. Y es siempre importante valorar el fondo de ojo, ¿sale? El fondo de ojo del paciente. Un fondo de ojo normal se tiene que ver una papila redondeada, de bordes regulares, adecuada excavación, con pulso venoso presente, pero eso también necesitaremos una clase para valorar cómo es un fondo de ojo normal, ¿ok? Entonces, faltan 40 segundos. Ustedes díganme si quieren seguir o la dejamos aquí y continuamos mañana. Mañana no tengo Otra guardia. más, ¿no? Por Sale. favor, doctor. Arre, ya estás.